Buenas tardes a todos, a todas. Estamos ya en la recta final de nuestro quinto festival de cine de jardín online, cuyo tema ha sido toda esta semana el cine queer en busca de una nueva humanidad. Estamos en la última sesión académica con una invitada que admiramos y queremos muchísimo, Brigitte Batiste. Va a estar conversando o va a estar siendo presentada por Nelson Restrepo, de Conciudadanía. Pero antes tengo una primicia para todos, quiero dar los premios, dar el veredicto de los jurados de las tres categorías del concurso de cortos Caleidoscopio. Y voy a pasar a hacerlo, sé que hay mucha gente esperando los nombres de estos ganadores. Vamos a empezar entonces con la categoría de ficción. Ganadores: Competencia Nacional de Cortometrajes Caleidoscopio, quinto Festival de Cine de Jardín, categoría ficción. El jurado de ficción, compuesto por la cineasta Laura Mora, el docente y director académico Ernesto Correa y el director de fotografía Carlos Sánchez, quiere destacar a una historia sencilla que se narra de forma contundente y conmovedora. El jurado encuentra en esta película una búsqueda honesta del lenguaje cinematográfico, donde se destaca el poder de lo simbólico más allá de lo anecdótico. Por lo anterior, declaran como cortometraje ganador a Primera Luna, de Santiago Londoño Gallego. Adicionalmente, resaltando la profunda incomodidad de una pieza que nos recuerda la omnipresencia de la corrupción y la desigualdad en la sociedad colombiana, el jurado entrega el segundo puesto al cortometraje Masmelos, dirigido por Duván Duque. Ahora vamos a pasar a la categoría documental. La terna, integrada por los realizadores Raúl Soto, Mercedes Gaviria y la investigadora académica Ana María López, deciden declarar como ganador en la categoría documental al cortometraje La mirada desnuda, de Santiago Giraldo Arboleda. Este trabajo logra un adecuado equilibrio de las formas expresivas y discursivas. Tanto la imagen como el sonido tiene un desarrollo sutil y complejo para abordar un personaje que es a la vez retrato de su ciudad y su generación. En segundo lugar, el jurado otorga el premio al documental Inventario, dirigido por Sergio Barón. La reflexión sobre las formas de representación de temas fundamentales en las narrativas documentales actuales es la principal virtud de este trabajo. No solo se trata de construir memoria y generar relatos sobre las víctimas, Inventario interroga las formas y el cómo se está haciendo. Ahora seguimos con la categoría experimental. El jurado de la categoría experimental de la Competencia Nacional de Cortometrajes Caleidoscopio, compuesto por Paula Villegas, Andrés Cuartas y Adriana Rojas, luego de la respectiva visualización y deliberación de los trabajos seleccionados, ha decidido por unanimidad otorgar el premio de mejor cortometraje experimental a la obra Para ver morir una mosca, de Daniel Felipe Cortés. El jurado destaca cómo el autor, desde lo conceptual y lo técnico, logra conjugar diversidad de elementos plásticos, narrativos y estilísticos en una animación experimental en la que lo real y lo imaginario se bifurcan en estelas de trazos, formas, personajes, ambientes y sonidos que dan cuenta de una gran creatividad, proponiendo otra forma de expresar los sentimientos frente a un tema trascendental e inherente para el ser humano como es la muerte. Asimismo, el jurado, en común acuerdo, decide otorgar el segundo puesto al cortometraje Vórtice,
de Julián Ricardo Rodríguez y Mateo Builes. En este trabajo son resaltables la capacidad creativa de los autores para la realización de una obra que fusiona la biodanza y el video experimental en una producción de gran calidad profesional, en la cual sobresalen de igual forma lo técnico y lo artístico, creando una atmósfera de ensoñación, alucinación y vértigo que produce diferentes sensaciones desde lo visual y lo corporal. Paso a leer el premio de postproducción. Los estudios de postproducción de audio, Rueda Sonido y Atalante, en alianza con el Festival de Cine de Jardín, otorgan el premio de postproducción de sonido consistente en creación de banda sonora, grabación de Foley, mezcla 5.1, dirección de sonido. A los productores del cortometraje Para ver morir una mosca, del director Daniel Felipe Cortés, quienes podrán utilizarlo en un próximo proyecto sujeto a términos y condiciones. Esta es entonces la lectura entonces del veredicto de los 3 grupos de jurados. Les agradecemos a todos los que nos mandaron los trabajos, a los competidores. La calidad, pues, por lo que pudimos ver en las sesiones del jueves y el viernes, fueron extraordinarias. Y yo creo que damos ya entonces, y quería agradecerles también a los jurados que hicieron unas muy buenas explicaciones, digámoslo, de sus razones para premiar estos trabajos. Vamos entonces, felicitaciones a todos, creo que estarán todos muy contentos celebrando los ganadores, felicitaciones, y queríamos entonces pasar ya a nuestra invitada de hoy, a Nelson, quien va a presentarla. Bienvenida Brigitte Baptiste, bienvenido Nelson, muchas gracias por estar aquí en esta última sesión académica del festival. Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo especial a quienes nos siguen en las redes sociales. Un agradecimiento al Festival de Cine de Jardín por esta invitación, a Brigitte Baptiste por aceptarla y agradecimiento también al equipo del festival, al equipo de Conciudadanía y de los asistentes de Brigitte que han hecho posible esta transmisión. Tenemos una invitada de lujo y los vamos a invitar hasta que más o menos hasta las 6 de la tarde, un poquito más, hablemos con Brigitte de varios asuntos. Sin duda vamos a empezar por el tema queer, que es el tema del Festival de Cine, y vamos a adentrarnos en la identidad borrosa y su propuesta. Entonces, pues, Brigitte, yo creo que ya no necesita mucha presentación. Resaltar que ella es bióloga, estuvo al frente del Instituto von Humboldt por cerca de 10 años y ahora es rectora de la Universidad EAN. Quisiera iniciar con Brigitte con lo siguiente. Yo soy director de cine documental. Y a mí me enseñaron que lo primero que uno tiene que hacer es caracterizar a los personajes con los que va a trabajar. Quisiera iniciar preguntándole a Brigitte cuáles son los elementos centrales que constituyen la identidad de Brigitte Luis Guillermo Baptiste. ¿Cuáles son esos elementos que constituyen su identidad? Y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Brigitte. Bueno, muy buenas tardes, Nelson. Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por esta invitación tan grata, por este espacio para compartir al final de un festival que es ya tan querido y tan emblemático en Jardín y en todo el suroeste antioqueño y en el país. Muchas gracias a todas las personas que nos han ayudado a encontrarnos. Es difícil uno, digamos, definir cuáles son los elementos identitarios como claves de una persona o de un paisaje, porque vamos a hablar de paisajes seguramente, incluso de un planeta, ¿no? Diría cuál es la Tierra
se caracteriza por ser un planeta de agua, por esto y lo otro. Y, pues obviamente, y diría que de manera paradójica, hay muchos elementos físicos de la historia del cuerpo que se convierten en referentes, pero que al mismo tiempo van cambiando mucho a medida que uno crece, que uno cambia. Recientemente varias personas me han dicho, pero ¿cómo es que cada vez que la vemos usted es tan distinta? Y tal vez ahí hay una pregunta compartida con el tema de la biodiversidad. ¿Cómo es que es factible que exista tanta diversidad al mismo tiempo? Y eso qué significa? ¿Cuál es el propósito de la diferencia, de la variación? Y cuando uno le pregunta la identidad de Colombia, dicen, uy, no, es la diversidad, pero es uno de los elementos identitarios más, como digo, paradójicos, porque pues lo que define es o una condición absolutamente fragmentaria de características o de elementos, o una condición indefinible. Pero voy a decir una que seguramente con Nelson podemos conversar de ella. Y por ejemplo, yo creo que hay algo que la gente reconoce o le parece muy impactante, sobre todo en radio, y es mi voz. Brigitte tiene una característica sonora muy particular porque en mi proceso de transición nunca accedí a transformar mi voz, a feminizar mi voz, que es una condición pues anatómica, es una condición histórica, y cuando tuve la posibilidad de hacerlo, decidí no hacerlo. Entonces, parte de lo que yo vivo en este momento es una condición identitaria llena de esas pequeñas paradojas, de esas pequeñas sutilezas que por supuesto tienen que ver también con el universo de las ideas, con el universo del discurso, con el universo estético. Y de golpe más bien podemos volver al tema identitario a medida que nos adentremos un poco en lo queer. No sé, Nelson, qué piense, o me escapé de la pregunta. No, está muy bien. Yo quería decir algo que para mí es muy importante. Yo soy agrodescendiente. Nacido y criado en una vereda que se llama Llanadas Abajo de Sonsón, allá en el río Aures, en la vertiente del río Arma, justo al frente de la casita blanca donde Gregorio Gutiérrez González le escribía sus poemas a su amada Julia y al río Aures. Yo soy de allí, yo soy agrodescendiente. Entonces, eso a mí me atraviesa. Brigitte, ¿por qué el queer no cabe en la sigla LGTBI? ¿Qué es lo que tiene de particular el queer? El queer es tan indefinible que volverlo una categoría es a veces contradictorio. Decir como, bueno, y todas las demás, LGBTI y todas las demás, pero queer no sustituye a todas las demás. Queer atraviesa a lo largo de todas esas, digamos, afirmaciones identitarias, porque realmente, pues, incluso las mujeres trans o los hombres trans, dependiendo de nuestras elecciones, también somos LGB, o las personas L también pueden ser T. Es hasta divertido en el lenguaje como digamos, eh, estos intentos de fijar las identidades, de darles existencia para poder hablar de ellas. Indudablemente hay un propósito y muy importante para que existan en el mundo, pero lo queer es tal vez el ejercicio, diría uno, un ejercicio un poquito saboteador, es un ejercicio que dice sí, pero no tanto. La identidad se puede formular, se puede afirmar, se puede eh, presentar firme ante el mundo, pero de todas maneras no hay que darle tanta importancia. Es un guiño a lo inesperado, es un guiño a lo que se nos escapa, porque toda identidad, y vamos entrando en lo borroso, seguramente toda identidad tiene esa cualidad de poderse burlar de sí misma. Y es muy importante que el queer no sea capturado como una categoría adicional o como un punto para pararse en firme, sino francamente como un autosabotaje tal vez.
cariñoso y afectuoso, por supuesto, y gozoso y divertido, pero es como para no tomarnos tan en serio. De acuerdo. Eh, para entrar de lleno al tema, ¿qué es la diversidad borrosa? ¿Y cómo esa diversidad ha pasado por el cuerpo de Brigitte Baptiste? Bueno, estamos en un festival de cine y obviamente la noción del foco, y como decía Nelson al principio, la capacidad de narrar está asociada con la posibilidad de definir los personajes, por lo menos de construir un universo de credibilidad suficientemente atractivo para que establezcamos una relación con los personajes, con la trama, con la estética, en fin, con los componentes del ejercicio estético y creativo. En, en el ejercicio de hacer un documental, de hacer una producción de ficción, estamos todo el tiempo enfocando y desenfocando, llamando la atención sobre ciertos aspectos, moviendo la luz y construyendo además con el guión esa cualidad tan especial que es una narración. Y resulta que con el tiempo me he dado cuenta que eso pasa eh, 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 tanto en la ecología como en todas las ciencias, porque el método científico es un método que está estructurado de esa manera, es un método para enfocar y de una manera muy poderosa en ciertos hechos, en ciertos componentes del mundo, para tratar de mm, desentrañar las relaciones de unos y otros. Pero el método científico, a menos que uno sea un gran científico como nuestros, digamos, padres y madres de la ciencia contemporánea, tiende a ser poco autocrítico, tiende a definir la verdad, a tratar de definir la verdad, cosa que en el cine no sucede. En el cine la narración le da mucho espacio al espectador, por supuesto. En la ciencia el foco se convierte a veces en dogma. Y bueno, me acordé de esa película tan hermosa de Lars von Trier, em, e impide ver una cantidad de cosas. Entonces, lo que yo quisiera dar a entender es que tanto en el ejercicio científico como en el ejercicio creativo, como en la vida misma, y ahí vendría el tercer elemento de esta idea, eh, todo se ve según la intensidad del foco, según la fuerza con la que iluminamos un aspecto u otro de una personalidad, de una idea, de un comportamiento. Y de esa manera uno puede deambular si quiere entre las sombras, mostrarse parcialmente, puede jugar con la complejidad del mundo de una manera maravillosa, porque si no está esa cualidad de por medio y estamos todos, digamos, de frente siempre, siempre de frente ante la luz, a plena luz, eh, la posibilidad del juego va desapareciendo y la posibilidad del cambio va desapareciendo y el movimiento además no se percibe. Yo no sé si esta analogía cinematográfica sea muy robusta o esté bien construida, pero indudablemente el mundo en los ecosistemas donde yo trabajo y me muevo, eh, me, me da esa idea permanentemente. En Colombia, por ejemplo, y concluyo con eso esta parte, para realmente acceder a la fauna silvestre, o uno aprende a moverse de noche, lo cual quiere decir que uno tiene que tener un aparataje de iluminación y de sonido muy especial y de sensibilidad, o no ve nada. Y de día, por supuesto, con la luz, el paisaje es verde, el paisaje es bastante más estático, es como el escenario sin actores. Eh, ahora seguro conversamos un poquito más también de esa perspectiva del cine y de la perspectiva cinematográfica de los ecosistemas. Sí, a mí esa figura me parece muy bonita. Quienes estudiamos el ordenamiento territorial y el territorio, hablamos de cuenca visual para referirnos al paisaje, pero quienes estudiamos documental nos enseñaron que el encuadre
es recortar la realidad con un criterio. Es decir, poner el foco y ponerle foco con una intención, con la intención. Entonces, me parece muy bien esa analogía. Ahora, para entender mejor la diversidad borrosa, le sugiero, Brigitte, que nos ayude a aclarar desde el punto de vista especializado que usted tiene sobre qué es por aparte, qué es diversidad, biodiversidad, diversidad, como usted lo considere, y por qué le atribuye usted el calificativo de borrosa y cómo eso ensamblan esas dos palabras. Bueno, es un juego bien arriesgado, pero digamos en aras de una conversación entre arte y ciencia creo que es muy importante. La diversidad para mí es ante todo la multiplicidad de manifestaciones de un fenómeno. Si habla uno de biodiversidad, la multiplicidad de manifestaciones del fenómeno que es la vida. La vida se despliega y se manifiesta constantemente a lo largo y ancho de la historia y del territorio y del planeta y constantemente está variando. El fenómeno vital es inabordable hasta cierto punto. Todo el tiempo están creciendo las plantas, todo el tiempo están naciendo, creciendo, moviéndose los animales, están consumiéndose, están interactuando, de manera que el nivel de intensidad de esa manifestación del fenómeno vital es esplendoroso, es magnífico, ¿no? Es exuberante. Y eso hace que cada cosa le esté proyectando, digamos, su sombra a las demás, esté en ciertos momentos adquiriendo protagonismo, pero de manera muy efímera. Todo está ocurriendo simultáneamente y, y- y centrar la mirada en un punto es lo que hace que, mm, o centrar la mirada en muchos puntos a lo largo de un trayecto visual, de un trayecto sonoro, es lo que configura un ecosistema. Entonces, las manifestaciones de lo vivo que son abordables por la ciencia, por cualquier cosa, son biodiversidad, son las especies, son los organismos que pertenecen a una población de árboles, de pájaros, son las comunidades biológicas que están en una cuenca, un bosque, eh, también son los cultivos, son todas esas modificaciones que los humanos hemos impuesto en un territorio o hemos generado afectuosamente en un territorio, y somos nosotros mismos también interactuando todo el tiempo, porque es imposible no estar dentro del ecosistema. Ahí hay una discusión muy interesante acerca de la naturaleza. Si la naturaleza existe por fuera de los seres humanos y nosotros conservamos la naturaleza, vamos a la naturaleza, en fin, yo creo que somos naturaleza y la diversidad, nosotros somos parte de la diversidad. Em, el carácter borroso se derivaría de esa cualidad cambiante, esa cualidad constantemente activa del desarrollo de lo vivo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la reproducción, en el embrión que por ejemplo, se desarrolla al interior de un vertebrado de un mamífero o en un huevo de un insecto, van a ver que todo el tiempo hay movimiento, las células están reproduciendo, se están configurando órganos, todo el tiempo hay un despliegue que es imparable. En el momento en que eso para, aparece la muerte, es decir, o desaparece la vida. Y el, el constante cambio, esa constante reconfiguración de todos los elementos de lo vivo, pues indudablemente hace que uno no pueda captar, salvo que tome una instantánea, la totalidad de ese fenómeno tan maravilloso. Entonces, la fotografía capta, así como un experimento científico capta ciertos aspectos del despliegue de lo vivo, pero no puede dar razón de todo lo que sucede, de todos los contextos, de esa riqueza de interacciones que son propias de un ecosistema. Y entonces así es donde yo creo que se generan un contexto de sombras constante de unos seres sobre otros, de unos procesos sobre otros, que es maravilloso, que realmente hace que ningún fenómeno pueda ser reducido a un algoritmo matemático, por ejemplo. Ningún fenómeno viviente pueda ser atrapado
y como bióloga lo experimento constantemente. Cuando uno captura un insecto, lo sacrifica y lo pone en una colección para estudiarlo, sabe que ya no puede dar razón de la vida del insecto. Se le escapa lo más importante y se conforma con contar los pelos de las patas, con contar los colores de las alas, describir su cadáver. Y ese es un ejercicio duro, duro, con unas implicaciones ontológicas muy importantes. Definitivamente no es posible, así nos han dicho la ciencia occidental, no es posible investigar sin delimitar, sin acotar. Bueno, tampoco es posible hacer una película sin definir mucho y acotar. ¿Por qué la diversidad borrosa es importante en la labor que usted ha desempeñado como técnica, como científica? ¿Por qué la diversidad borrosa es importante como criterio, como método para estudiar la gestión del patrimonio natural? Gracias, Nelson. Esa es una pregunta importantísima y ahora para pasar un poco de la idea de sombra a la idea de lo borroso, ¿cierto? Porque pues la sombra genera esa aura de, eh, de límite que delimita, pero no delimita del todo nada. Lo borroso no quiere decir que la realidad sea completamente, esté completamente revuelta y que sea inaccesible. Lo único que significa es que hay umbrales en la delimitación. Y es muy importante porque en lo vivo, lo borroso es el ámbito de lo incierto, el ámbito de esas posibles proyecciones y resoluciones del relacionamiento en el tiempo, que son impredecibles, que son absolutamente, ni siquiera están sujetas al azar, porque uno del azar lo considera como la probabilidad de que ocurra algo. No, aquí estamos hablando desde que la vida se despliega y genera fenómenos sorpresivos de los cuales nadie hubiese podido dar cuenta. Pero empecemos en la COVID, de esta pandemia que nos tiene un poco aburridas en casa, a mucha gente le ha afectado tristemente. Eh, Había la noción de que iba a aparecer, podían aparecer nuevas entidades biológicas capaces de crear una pandemia. Eso ya estaba, digamos, en el conocimiento de casi toda la comunidad científica y de gran parte de la sociedad, pero era imposible predecir qué clase de entidad, dónde, cuándo iba a aparecer, ni de qué, de qué, sí, con qué cualidades. De manera que estábamos a la expectativa, y ahí lo que había era un escenario en el cual se detona un proceso y aparece la COVID, que sigue siendo borrosa, sigue siendo una entidad que estamos tratando de capturar, de conocer, de fotografiar, de entrevistar, y no responde del todo, pasarán muchos años hasta que lo logremos. Y así pasa con todos los seres vivos, en la medida en que su ADN está expresándose continuamente, la fisiología mueve el cuerpo. Un día amanecemos con el colesterol alto y empezamos a tener que asumir un tratamiento, otro día amanecemos con la presbicia avanzada, como en mi caso. Cada vez vemos menos de todo. Entonces, ese espacio del cambio genera esa atmósfera, digamos, de frontera siempre un poco diluida, una frontera flexible. Pero insisto, no quiere decir que no haya. Y en el ejercicio, yo empecé a pensar esto en el proceso del ejercicio de delimitación de páramos, que es una pregunta muy concreta de gestión y una pregunta que implica un ejercicio ontológico importantísimo. ¿Qué es un páramo y dónde están los páramos? Por favor, tráceme una línea para que donde hay páramo no haya minería y no haya agricultura. Y por fuera de la línea habrá otras reglas de juego. Pues llevamos 12 años en esa conversación acerca de la delimitación de los páramos y no lo hemos logrado bien porque, claro, cualquier límite implica decisiones de foco, implica mirar o muy cerca o muy lejos,
y eso en este momento sigue, digamos, en ese limbo de la decisión colectiva, porque hay personas que, digamos, asumen que tienen un conocimiento muy preciso de lo que es el páramo y podrían trazar el límite al milímetro, pero para la mayoría de la sociedad el páramo es borroso, cuando menos es borroso. Y ahí en cualquier cuenca, en el territorio, en jardín y todo, pues sabemos que no hay los límites administrativos son los más imaginarios de todos. A veces son borrosos, pero borrosos dentro de su contexto normativo. Los límites ecosistémicos, los de las cuencas, los de los bosques, son tremendamente borrosos porque cambian todos los días. Un pequeño gusanito que empiece a poblar el filo de una divisoria de aguas puede causar que un río nazca en un lado o en otro en menos de un día, porque el agua, estamos hablando de goticas que se van para un lado o para el otro. Entonces, esa condición borrosa nos ayuda a entender lo incierto, lo dinámico, lo cambiante y afortunadamente lo difícil que es atrapar el mundo. Y eso es importantísimo como un elemento de la libertad. El mundo es libre por naturaleza, podría uno decirlo también así, porque no hay un proceso que determine el futuro de los demás organismos, y mucho menos los seres humanos. De irnos a otro tema, quisiera brevemente ir por lo siguiente. Uno le escucha a los biólogos y a las biólogas hablar de familia, de especie, de tipo, de sexo. ¿Por qué ahora hay que hablar de identidad de los ecosistemas? Eso es como de antropólogos, pero Brigitte Baptiste, que es una humanista muy importante, le atribuye al tema de la identidad de los ecosistemas un valor clave. ¿Por qué eso? Bueno, y realmente no soy yo, es una escuela también muy importante de pensamiento, que es la ecología del paisaje. La ecología del paisaje, aparte de esa idea que mencionó Nelson del encuadre, de la necesidad de estudiar un fenómeno delimitando, a veces a priori, eh, pero sobre todo definiendo una distancia para poder observarlo. Hay muchos fenómenos que solamente se entienden, o todos los fenómenos solamente se entienden a la escala eh, en que operan. Si uno, si uno mete la cabeza entre un frailejón para mirar el frailejón, no va a entender nunca lo que es un páramo. Y si se va a la escala satelital, a los 2.000, 3.000 kilómetros de distancia de la Tierra, tampoco va a poder entender lo que es un páramo. Entonces hay que hacer ese ejercicio de movimiento para poder llegar a un punto en el que aparece en todo su esplendor una entidad con identidad. Y esa identidad está asociada con una integridad. Eh, pero, o no, pero, esa correlación entre integridad e identidad es la que nos permite cartografiar el mundo, es la que nos permite identificar la abundancia o escasez de unos elementos comparándolos con otros, y es la que nos permite posicionarnos en el territorio y decir, somos parte de estos procesos, somos parte del paisaje, o estamos en un satélite, o estamos clavados en el frailejón. Y eso es muy importante en la discusión política, porque si yo soy un agrodescendiente, soy un campesino que trabaja en su finca, que ha vivido, que tiene una experiencia del territorio particular, esa experiencia es única, es absolutamente, está entretejida con la funcionalidad del agua, del suelo, de, todo, de la fauna y de la flora, y no es sustituible por ninguna otra. Si yo estoy trabajando en una ciudad, en el Ministerio de Ambiente o en el Instituto Humboldt o en una universidad, esa experiencia es relativamente alcanzable a través de una conversación permanente, a través del viaje, a través de otras cosas, pero nunca va a ser la misma. Entonces, la identidad del paisaje también tiene múltiples rostros. El rostro del que vive muy dentro de la piel de la tierra, el que lo siente mucho más cerca, y que da cuenta de ese territorio con sus pasos, con su trabajo,
pero también el que está distante que lo ve con una perspectiva diferente. Entonces vemos el sureste antioqueño desde cierta perspectiva en una nave espacial o en un avión o en un globo o desde un dron o caminándolo por los senderos que hay en todos esas montañas tan maravillosas. Entonces, integridad, identidad son elementos muy importantes en el manejo ambiental, en el manejo del agua, en el manejo del suelo para tomar decisiones, porque si yo tengo cierto reconocimiento de lo que es un páramo y veo que el páramo en esa cualidad se está encogiendo y sus elementos constitutivos están desapareciendo y sus funciones, sus relaciones con el resto de los sistemas también están precarizándose, pues puedo preguntarme por el fenómeno de la desaparición del páramo, qué le está pasando al páramo. Y puedo hacer hipótesis, decir, es que el cambio climático está reduciendo esa identidad, la está destruyendo, y está transformando el páramo en otra cosa. Eh, y sí, eso es lo que pasa en ecología. La selva se convierte en sabana, la sabana se convierte en desierto o el desierto se convierte en océano. En fin, hay una transmutación de territorios y de paisajes constante a lo largo de la evolución. Sabemos que hace 1000 años el Sahara era selvático y que por la desglaciación y varios cambios ambientales hoy en día es lo que es. Entonces esa transmutación pues obviamente tiene efectos muy importantes y uno no juzga el cambio espontáneo de los ecosistemas, pero sí el efecto que nosotros como seres humanos tenemos en la transformación de esas identidades. Entonces, el tema es relacional, cómo defino mi actuar frente a los bosques del suroeste antioqueño, cómo defino yo mi poder de transformación del territorio y con qué parámetros lo hago. Si los seres humanos vamos eh, a redefinir la identidad de un territorio, eh, cuál es el alcance, cuáles son los efectos y por supuesto la pregunta ética con base en qué principios y con qué límites puedo hacerlo, porque pues el ser humano puede esgrimir el poder de hacer explotar una bomba atómica y cambiar un buen pedazo de la faz del planeta, pero yo no quiero decir que tenga que hacerlo, ni que tenga que experimentar con ello. Vale, Brigitte, vamos ya. Usted dio la entrada al suroeste y vamos para Jardín, porque estamos en el Festival de Cine de Jardín. El municipio de Jardín y su vecindario tiene distintas figuras de protección. La cuchilla Jardín Támesis, que llega hasta Jericó. Los farallones del Citaraque tienen un pedacito de páramo. El corredor del oso altoandino. La reserva de la sociedad civil que hay en Jardín, que es tan bella. Y está en proceso de aprobarse el PONCA del río San Juan. Y además tenemos instrumentos municipales un montón. Como has dicho en otros momentos, hay una fragmentación de visiones y de instrumentos en los temas ambientales. Y decimos en Conciudadanía que cuando hay tanta fragmentación es muy difícil construir un sujeto colectivo de la sociedad que lo salvaguarde, que lo proteja, que lo cuide. Y a pesar de que en el suroeste y en Jardín están todos estos sistemas naturales, muchos de ellos con objetos de protección y de conservación muy, muy importantes, pues también para esa misma porción de territorio se propone un distrito minero, la mina Quebradona y el distrito minero que hay para el suroeste. El suroeste quiere mantener esos objetos de conservación, su paisaje cafetero, su patrimonio natural actual, ese que ha sido históricamente construido y hoy tiene estas formas de vida. ¿Qué debe hacer el suroeste para conseguir el propósito de proteger el patrimonio natural en medio de la amenaza de un distrito minero? Esa es la pregunta de fondo en general para lo que llamamos ordenamiento territorial, para la gestión territorial, que en nuestro país aún no entiende muy bien que su biodiversidad configura uno de los elementos más eh, importantes en la funcionalidad del espacio y del tiempo. Hay otros países en los que tal vez la biodiversidad no sea
ese factor tan marcado. Son las estaciones, la nieve, son los elementos geológicos. Uno diría, ¿cuál es el elemento que organiza el mundo en Islandia? Y pues rápidamente podríamos decir, no, pues obviamente el vulcanismo, los fenómenos tectónicos, cuál es el fenómeno o los fenómenos que le dan identidad y cualidades a la península arábiga, pues es la arena, la masividad del fenómeno del desierto presente o omnipresente, del de las islas del Pacífico. Es decir, eh, ecológicamente hablando, sí podemos identificar aquellos elementos que le confieren sus cualidades a un territorio. En Colombia, en general en el país, es la biodiversidad. Si uno se va a la Amazonia, la diversidad que se expresa en medio de selvas o en forma de selva se manifiesta como selva. En los llanos orientales, como un mosaico de esteros, bosques de galería, sabanas silvestres, espacios rocosos. En la región andina habría muchos tipos, digamos, de expresiones y ahí la tectónica juega un poquito más que en otros sitios. Los páramos tienen mucho que ver con los fenómenos glaciares, pero en general en el resto del territorio es la biodiversidad transformada en agrodiversidad y ese es un elemento muy importante que configura el territorio en casi todos los departamentos que hoy han desarrollado sistemas o modos de vida campesinos, modos de vida agropecuarios. Y esos no se producen ni por decreto ni de la noche a la mañana, son un tejido que se ha venido instaurando en el ensayo y en el error, con experimentos finca por finca, con conversaciones familiares de vieja data, con esa construcción de institucionalidad a la que se refiere Juan Camilo Cárdenas y la premio Nobel, perdón, la premio Nobel fallecida Elinor Ostrom, que son los acuerdos intangibles que existen sobre un territorio. Y es importante porque el territorio funciona a una escala muy grande, funciona con una amplitud determinada. El territorio no es la suma de pedacitos o de áreas protegidas y áreas menos protegidas y áreas desprotegidas, sino que realmente es sí, es una entidad. Y el suroeste antioqueño tiene una identidad muy particular que se reconoce de una manera muy fácil y que es un experimento histórico valiosísimo. Entonces, empezar en este momento particular en este momento particular de crisis planetaria, a proponer una transformación hacia otro tipo de territorio, sobre todo la noción de distrito, que ya uno dice, uy, esto no es simplemente que vamos a establecer una mina o una cantera o un proceso de intervención porque hay que construir una obra, que uno diría, bueno, eso siempre sucede. No, si no es de toda la lógica subyacente del territorio, pues por supuesto que implica un desafío o implica un traumatismo ya de gran escala, porque además la minería no ha estado presente ahí. Cuando uno compara un territorio como el del sureste antioqueño con el Valle del Suratá en Santander, donde está también la polémica por la mina de oro que algunos creen que está en Santurbán, está bastante más abajo del páramo, pero bueno, es en aras de la discusión, ese territorio ha sido construido por mineros durante 500 años. Entonces, la cualidad de ese sector, digamos, de Santander, ha sido definida por una cultura minera y con instituciones comunitarias y con ese diálogo entre familias y con eh, digamos, ese tejido social asociado con la minería. Que les ha ido bien o mal, o más bien o menos bien, es otra cosa. Y si eso debe persistir o si puede cambiar en otro sentido, eso es lo que habrá que decidir. Pero cuando uno ve un territorio ya tan consolidado, tan sano, tan, tan ejemplar en términos de soluciones sostenibles para un mundo ansioso, de soluciones sostenibles, pues tal vez en este momento eh, ya no tenemos cabida para un proyecto, para un distrito minero. Es como el tema del puerto de Tribugá, cuando uno dice, sí, hace 50, 60 años
en esa perspectiva de desarrollo que teníamos, hubiésemos dicho con alegría, si no pasa nada, se puede sacrificar esa porción del territorio y transformarla en un gran puerto. Afortunadamente no lo hicimos y espero que no lo hagamos nunca, porque es que ya los humanos hemos transformado el 70% de del territorio continental planetario y hemos contaminado y afectado de una manera terrible el territorio oceánico y todas las aguas. Entonces, hay zonas o hay condiciones territoriales que hay que defender y que hay que proyectar, porque no se puede hacer de todo en todas partes. Y eso es independiente de los estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental no nos dice nada al respecto. El estudio de impacto ambiental solo nos dice si las consecuencias del establecimiento de una actividad en un punto muy concreto del territorio va a traer consecuencias riesgosas o no, que se pueden prevenir, mitigar o compensar. Pero ese no es el caso, estamos hablando de otra escala de procesos. Brigitte, perdona la confianza. Esta es una pregunta capciosa. El director de la ANLA renunció esta semana pasada por razones personales en medio de la aprobación o el estudio de las licencias de Santurbán y de Jericó. Y Brigitte Baptiste también renunció por razones personales a Albon Humboldt. ¿Hay felino encerrado en la expresión personal? Lo que hay es la convicción de que hay decisiones complejas que se vienen en estos tiempos y de que necesitamos fortalecer las capacidades colectivas para tomarlas de la mejor manera posible. En mi caso, después de tanto tiempo de trabajar generando información y conocimiento en temas de biodiversidad, em, volví a añorar muchísimo el espacio de la academia y el tema de la educación, porque vi que si no generamos esa conciencia de la riqueza biológica de nuestro país, si no la convertimos en un elemento inspirador de nuestros modos de vida y de la construcción de sostenibilidad, pues va a ser muy difícil que nos sobrepongamos a los retos del cambio climático. Entonces, de ahí que, mira, ya se cumplió mi ciclo dentro del Instituto Humboldt en un espacio de construcción de conocimiento. Ahora necesitamos es fortalecer la capacidad colectiva para tomar esas decisiones y una capacidad informada. Por eso molesto tanto en las redes y en todas partes con las pruebas o por lo menos una discusión basada en evidencia o en cierta evidencia y no solamente discursiva. Yo creo que en el ANLA el director hizo una tarea muy importante de fortalecimiento de capacidades. El ANLA pasó de ser una agencia muy pequeñita, con muy pocas capacidades en los años anteriores, a ser una instancia mucho más robusta en gente, en presupuesto, y eso había que hacerlo para poder afrontar las decisiones, inclusive la decisión del fracking, que también se viene y que va a tener mucho debate para bien en toda la sociedad. Así que yo lo que creo que está sucediendo es que estamos insistiendo en que hay ciertas decisiones que requieren tiempo, requieren no pasar por encima de las capacidades de la comunidad o de la sociedad para asumirlas, porque es que el riesgo es grande, lo que está en juego es mucho. Y, y siempre nos han dicho, no, pero confíen, esto va a funcionar. Yo también lo hago con mis hijas, no te preocupes, esto va a salir bien. Pero cuando uno hace esas afirmaciones, sabe que hay ese espacio borroso de incertidumbre que a veces es demasiado grande, que es mejor no torear al destino, decir, esperémonos unos años y tal vez tengamos mejores elementos para tomar la decisión. Esa es, por ejemplo, mi perspectiva sobre el fracking. Podemos empezar con los pilotos, aunque esos pilotos ya empiezan a servir de, digamos, de pico de playa, pero bueno, es un espacio de investigación todavía. Pero otras decisiones que es mejor esperarnos un poquito, sobre todo porque el cambio climático se nos está viniendo a una velocidad impresionante. Y claro, uno necesita los elementos de la minería para la adaptación,
pero la decisión sobre qué tan riesgoso es transformar el territorio para adaptar el territorio pareciera un círculo vicioso o virtuoso que no sabemos hacia qué lado se va a mover. Y la historia no nos da no nos alienta mucho. Ese tema de la confianza, sobre todo en los temas mineros, ha sido, digamos, ha sido difícil de establecer. Así que primero diría yo que fortalecer capacidades, construir confianza eh, y, y prevenir al máximo cosas o prevenir al máximo cambios que hoy en día ya no son tan indispensables bajo una óptica de sostenibilidad. Gracias, Brigitte. De mi parte, una última pregunta antes de ir con las que están en las redes sociales. El Festival de Cine tiene un tema que es hacia una nueva humanidad. Y bueno, en columnas, en conferencias, usted ha insistido en que el planeta es un sistema natural interconectado y que hoy está sobrepasado por pues no solamente por el número de humanos, sino por su actividad extractiva de los recursos naturales y una decisión incluso de agotarlos, desequilibrarlos, eh, hasta llegar a este momento de crisis climática del cual el coronavirus es parte. ¿Cuál es la nueva humanidad que necesitamos hoy? O sea, ¿cuál es como la ética para los días actuales? La ciudadanía ambiental que necesitamos hoy para enfrentar la crisis ambiental global y salir adelante en ese intento. Yo creo que estamos en esa coyuntura, en ese momento histórico en el cual tenemos la posibilidad de redireccionar con toda la potencia que tiene la sociedad contemporánea su intervención en el mundo. Hay opciones más o menos drásticas de redireccionamiento que están sobre la mesa y yo creo que los próximos años vamos a dedicarle muchísimo tiempo a esa discusión y muchísimo esfuerzo. Eso es lo más importante. Pero ya como Brigitte, yo creo que nuestra tarea está atada a un proceso regenerativo. Nuestro bienestar contemporáneo se debe al efecto del trabajo de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, y de una manera amplia de las generaciones anteriores. Nuestro bienestar, el grado de bienestar que disfrutamos hoy en día, eh, mal distribuido, inadecuado en muchos aspectos, eh, es indudablemente grande comparado con el del pasado. Por eso yo no tengo nostalgias, yo no creo que el todo pasado fuese mejor. Yo no viviría en un mundo sin anestesia ni antibióticos, y probablemente la humanidad no sería lo que es si no existieran esos elementos. Incluso con el consumo de petróleo, el consumo de combustibles fósiles no se inicia como un ejercicio destructivo, sino como un ejercicio que sopesa las ventajas que eventualmente traen los combustibles al bienestar. Una decisión que se toma hace 100, 120, 130 años, un poco más, y en el que algunas personas sí levantaron la mano y dijeron, uy, pero espere, si usted va a quemar petróleo como base de la movilidad planetaria, corre riesgos. Y ya lo dijeron, Bitusek lo dijo, ecólogos del siglo XIX comenzaron a decir, esto tiene sus lados oscuros. Pero el desarrollo, y después volvemos a la palabra, si quiere, Nelson, siempre implicó riesgos, decir, bueno, entonces construimos una represa y ahora no vamos a hablar de las represas antioqueñas, pero construimos una ciudad, desarrollamos una ciudad. Todos esos cambios eh, eh, implican decisiones riesgosas de distribuir efectos con la expectativa de que el bien común se haya favorecido. Y lo aceptamos, estamos aquí y estamos hablando a través de esta plataforma, hay festivales de cine, hay la manera de adaptarnos y combatir una pandemia de una manera que no
la hubiéramos tenido hace 30 o 50 años. Así que yo creo que hay muchas cosas positivas, pero hacer conciencia de los efectos que ha tenido esa transformación del mundo en el resto de los seres vivos, las generaciones futuras, inmediatamente nos obliga a hacer un alto en el camino y decir, uy, tal vez no juzgamos con el cuidado suficiente, la ciencia nos está diciendo, uy, se les está yendo la mano, los umbrales están sobrepasando, entonces la forma es asumir que ese bienestar hay que eh, mm, distribuirlo a todos los seres humanos, claro, para que todos tengamos la capacidad de participar en la construcción de ese nuevo mundo y sobre todo de los no humanos, porque como hemos desplazado tanto la vida, hay que volver a llamarla porque la vida es la base de la existencia y de la persistencia de lo humano. Nosotros no quisiéramos tener que irnos todos a vivir a una estación espacial, por cómoda que sea. Y yo creo que ahí está un poco las enseñanzas de la pandemia. Entonces, una vida con un espíritu regenerativo. Empresas que dicen, sí, hoy en día somos prósperas, tenemos una riqueza acumulada gigante, puede hablarse de capital o no, no importa el lenguaje, pero lo cierto es que en este momento hay que devolver, hay que hacer pagamento, como dicen en la Sierra Nevada, hay que retribuir. Y esa filosofía creo que es la que vamos a tener que eh, desarrollar este siglo, pero además de una filosofía gozosa, es una filosofía de intervención del mundo, es decir, de vamos a seguir interviniendo en el mundo, pero lo vamos a hacer es para regenerarlo, para recuperarlo, para volver a traerle vida y con base en eso vamos a ver cómo nos va con el cambio climático porque no hay garantías. Vale, Brigitte, vamos con unas preguntas con preguntas del público. Te pido el favor que acortemos las respuestas para que le Claro. podamos dar más espacio a las intervenciones. Esa luz amarilla te hace ver muy bonito. Muchas gracias. El tema de la iluminación no lo preví cuando empezamos la charla y se fue oscureciendo el mundo y miren, ahora soy otra persona. Está perfecto. Yo creo que mi profesor de fotografía, Carlos, que fue jurado en el concurso, está a gusto con esa iluminación. Nos pregunta Isabel Cristina, ¿cómo se justifica la identidad de género desde la biología? La identidad de género fue un invento cultural que desarrolló la humanidad para proteger la reproducción sexual. Miren, creo que alguien dañó la iluminación tan bonita que teníamos con las mejores intenciones. Sí, gracias. Em, y ese invento tuvo una vigencia adaptativa muy buena, digamos, muy larga y muy poderosa, porque pues indudablemente hasta hace un siglo, uno de los problemas de la humanidad era sobrevivir biológicamente hablando, que la especie eh, eh, garantizara su persistencia en el planeta. Y como el crecimiento de las poblaciones es exponencial, pues eso ha cambiado justo en este momento de la historia en que ya somos 7, 8 mil millones y ya no tenemos ese problema. Ya no estamos amenazados de extinción por no reproducirnos. Entonces el género sirvió como un dispositivo central para garantizar la reproducción biológica y para garantizar, eh, incluso de manera violenta y forzada, que las mujeres tuvieran bebés y que los bebés crecieran y que se reprodujeran, es decir, el mandato bíblico del crecer y multiplicados. Entonces, la identidad de género emerge y se consolida en casi todas las culturas del mundo como ese dispositivo de protección demográfica. Sin embargo, no evoluciona de la misma manera. Y la prueba es que muchas culturas no solamente tienen dos géneros, tienen tres, tienen cuatro, tienen hasta siete definiciones de género. Y cada una de esas definiciones corresponde a unos roles asociados con el cuidado y la acción colectiva, no solamente con el acto biológico de la reproducción, que es donde diría yo que nos quedamos extremadamente cortos. Entonces, en este momento de la historia, seguir hablando del género como un dispositivo
basado en la protección de la reproducción, pues es anacrónico y peor aún si se convierte en el instrumento de discriminación en el que se ha convertido, porque el machismo tiene su origen también en esa historia. Entonces, me quedo ahí porque claramente me puedo alargar mucho. Mejor dicho, el género y la raza Ya, ya, sí, sí, pasado. definitivamente. Natalia Londoño Vélez quiere saber lo siguiente. Si la diversidad es natural, es propia de la naturaleza y la humanidad, ¿por qué genera tantas dificultades para su reconocimiento? Porque lo mismo que con el género, la cultura es un conjunto de dispositivos que organizan la acción social eh, con carácter adaptativo. Y en la medida en que se van configurando a lo largo de la historia, van dándole poder a ciertos grupos y van dándole roles que también se heredan. Entonces ahí aparecen las instituciones como las iglesias, aparecen las instituciones como las castas, aparecen las instituciones como el mercado, en fin, toda la innovación cultural que hace la humanidad alrededor de su capacidad adaptativa produce unos, digamos, unos efectos colaterales que luchan en contra de la diversificación, porque eh, funcionan o funcionaron en un momento determinado de la historia. Y luego se quedan, insisto en la palabra, anacrónicos. Entonces, el desconocimiento de la diversidad es ante todo la afirmación de una cantidad de mecanismos que funcionaron y más o menos funcionan todavía, que no se han adaptado, no han evolucionado a la velocidad requerida o que claramente ya no sirven y que luchan en contra de la diversidad. Entonces, uno puede ser, digamos, conservadurista, digamos, tratar de conservar las cosas que funcionan bien. Dice, pero si está funcionando bien, ¿para qué lo cambia? Pero cuando esos dispositivos se mm, anquilosan y se convierten en limitaciones a la misma adaptación de la sociedad a lo largo del tiempo, pues hay que desestimarlos. Y eso cuesta trabajo porque la organización, cuando ya las cosas están más o menos organizadas, a la gente le cuesta mucho reorganizarse, pero para eso están los virus, ¿no? Para desorganizarnos y decirnos, no, miren, les tocó reinventarse, que son las palabras de moda. Perfecto. Sandra Giraldo nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la manera apropiada para defender los rasgos identitarios, originarios y específicos que definen a una comunidad? ¿O está mal mencionar la concepción de identidad y especificidad originaria? Muy bonito y muy importante porque ahí en ese punto se derivan dos posibilidades en la historia, la de un reconocimiento y celebración de la ancestralidad, de la historia, de las relaciones con el territorio a través del tiempo, muy constructiva y muy llena de sinergias y de alegría y de gozo, o un proyecto identitario nacionalista, patriótico, que puede ser letal, ¿cierto? Porque es un proyecto que está llamado a no adaptarse o no aceptar que el cambio es inherente a las condiciones de los sistemas. Ese punto es históricamente ha sido detectado en muchos procesos, en muchos procesos que terminan en tiranías, en gobiernos autoritarios, ¿cierto? Y fíjense que casi siempre la frustración de las personas eh, que creemos en la acción colectiva, que creemos que confiamos en la bondad de los seres humanos, sucede cuando aparece el tirano y eh, toma el lugar de la colectividad para proteger a la colectividad. Y no quiero mencionar nombres y mucho menos de presidentes y líderes en América Latina de ningún tipo porque puedo salir chamuscada. Pregunta Giovanni Taborda. ¿Cuál es la forma de hacer valer estos diagnósticos
como los PONCAS, los distritos de manejo integral, los POT, cuando muchas veces se quedan solo en un ejercicio escrito, pero que en su patrimonio cultural y natural se ve agredido. La legitimidad de esos instrumentos es fundamental, que hayan sido construidos, digamos, realmente con participación extensa y cualificada de las comunidades, sobre todo de los afectados. Y eso no siempre sucede, no siempre es tan fácil. La, la ley nos dice que la planeación del territorio tiene que ser muy participativa, pero eso requiere unas capacidades que a veces no se instalan. Yo no sé cómo ha sido el proceso del POMCA del Río San Juan, pero lo que uno sabe es que en la mayoría de casos los POMCA son definidos por consultores y con un par de reuniones, dependiendo de la buena voluntad que tengan y de las posibilidades de convocar a alguien. Y realmente son un instrumento muy poderoso, un instrumento yo creo que muy bien diseñado, pero que como todo está asociado es con mm, eh, con que realmente representen la voluntad de los actores, que realmente representen un espacio de negociación de intereses y de perspectivas, y no como un instrumento que aterriza desde una autoridad nacional o que autoriza desde un gremio eh, porque le favorece sus intereses económicos o sus intereses de cualquier índole, o, o el de una persona que aprovecha un cargo y lo impone, o digamos en casos como Nariño, que están en este momento cruzando un momento tan lamentable y tan duro de violencia que se disuelve en medio del combate por el territorio sin que el Estado pareciera poder hacer nada. Eh, y entonces sí, yo creo que los instrumentos están bien, pero la legitimidad de los instrumentos se tiene que evaluar en términos de la participación y la capacidad con la que se dio la participación. No son solamente las listas y las actas de participantes, sino esa conversación larga que se requiere para tomar decisiones y asumir riesgos grandes, ¿no? En, en Conciudadanía siempre decimos que se requiere un sujeto colectivo que asuma la tarea frente a territorios concretos y que si ese sujeto colectivo no se asume como el actor del plan, el plan es un documento nomás. De acuerdo. Decías ahora que en el San Juan, bueno, estamos muy cerca de aprobar el PONCA del Río San Juan, que es muy valioso. Y se discute actualmente cómo ese PONCA casa con una provincia administrativa y de planificación que hoy se está fortaleciendo en el San Juan. Y que a propósito de lo borroso y lo difuso, siempre me gusta resaltar el llamado que hace el alcalde de Hispania, hay antecitos de llegar a Jardín, el alcalde anterior que decía, no podemos gestionar la provincia del San Juan, donde los farallones del Citará son protagónicos y están compartidos con el Chocó y por este otro lado con Risaralda. Y ahí, si queremos gestionar una escala territorial ambiental, nos tenemos que imaginar, es una región porque la provincia se queda pequeña. Creo que ese es un buen ejemplo de cómo los instrumentos a veces no abarcan. Voy con Carlos Andrés Cardona Velázquez. ¿Qué opinas de la pugna entre la autoridad del gobierno central para otorgar licencias mineras y la autonomía de los territorios para decidir si permiten esas actividades mineras en sus localidades? La típica, digamos, conflicto de competencias que tiene el gobierno nacional, o más bien la nación, sobre el subsuelo y la competencia que tienen los municipios sobre el suelo. Y quiero traer una figura literaria que nos citó Julio Fierro en una anterior videoconferencia con Héctor Abad Faciolince, que nos hacía esta afirmación, que hace parte del Mercader de Venecia. ¿Cómo es posible extraer la carne sin tocar la piel? Indudablemente el conflicto está presente siempre por la naturaleza interescalar de todos los fenómenos, porque hay una conectividad entre lo absolutamente local y lo global, y es una conectividad vigorosa, es una
conectividad que está constantemente retroalimentándose y los fenómenos globales se expresan en lo local y lo local en lo global. Y eso tiene su equivalencia histórica en la institucionalidad y en el desarrollo de las sociedades, pero es muy imperfecta, es una, sobre todo en la institucionalidad humana, pues que es tan novedosa y tan experimental, está llena de baches y de incapacidades comunicativas, sobre todo para entender eso, entender que eh, la nación es un invento que trata de representar los intereses de unos colectivos en un mundo de competencias entre naciones. Entonces la nación es tal vez de las instituciones más borrosas, ¿no? De las cosas más borrosas que hay, pero pues ha resultado extremadamente importante, sobre todo durante el siglo XX, para construir bienestar y para construir no tanto identidad, porque ahí vamos, es el problema de la identidad de los colombianos, si tenemos identidad o no tenemos identidad, que por supuesto no es un sello y eso no se inventa con himnos ni con cosas patrioteras, sino que es algo muy profundo. Y entonces esa nación pues tiene ventajas, pero la nación en Colombia es muy reciente, es una nación además mm, que trata de ser cooptada constantemente por otras naciones, que trata de ser minada por intereses locales o globales, porque todo está en juego, digamos. Así que lo que uno debería tratar indudablemente es de reforzar esa cadena de transmisión a través de las escalas. En los entes multilaterales, yo participo en muchos de ellos, la plataforma, la Convención de Diversidad Biológica, la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos e indirectamente la de cambio climático, nos dicen eso, son plataformas constituidas entre estados-nación para tomar decisiones en bien de la globalidad. La pregunta es si la nación colombiana está a través de sus cortes, de su Congreso, de sus líderes, está fortaleciendo esa cadena de transmisión de una manera virtuosa o la está destruyendo por unos intereses particulares. Y ni lo uno ni lo otro, dependiendo de los movimientos sociales, se va para un lado el péndulo o se va para el otro, y eso no coincide ni con las ideologías ni los partidos políticos. Eso es algo un poco más complejo, diría yo. Isabel Otálvaro le manda un saludo y pregunta, para quienes no conocemos las perspectivas a futuro del cambio climático, ¿puedes ilustrarnos un poco cómo es el panorama a medio plazo? Bueno, los escenarios de cambio climático del IDEAM son buenos, sobre todo para las regiones. Plantean unas tendencias importantes de cambio en el comportamiento de las principales variables que son pluviosidad, distribución de la lluvia y temperaturas a lo largo del año hasta el año 2070, más o menos, que es ya tratar de predecir demasiado. En esos escenarios que son, digamos, legítimos en la arena internacional, porque son los que están haciendo todos los países, todas las universidades, hay millones o cientos de miles de científicos y comunidades hablando del tema, eh, hay unas conclusiones importantes. La primera es que los eventos extremos de cualquier tipo se van a incrementar. Es decir, va a haber más eventos extremos y van a ser más extremos. Es decir, si antes había aguaceros duros, con los años esos aguaceros van a ser extremadamente duros. Y por eso vamos a ver que la fuerza del agua en regiones donde se incremente la cantidad de agua o la intensidad de los aguaceros va a generar mucha más erosión, va a generar muchos más deslizamientos, inundaciones y cambios en el paisaje solamente por ese hecho. Incluso aunque caiga la misma cantidad de agua, por ejemplo, si el agua se concentra en unos pocos días y cae junta, eso tiene un impacto gigantesco en cualquier territorio. Y con la sequía es lo mismo. Eh,
En Colombia hemos tenido una distribución relativamente propicia de las estaciones secas y lluviosas en el régimen bimodal, por ejemplo, en la región andina y central sobre todo. eh, muy buena con suelos volcánicos, con montañas y con gente acuciosa para pues, producir una maravilla de paisajes y de seguridad alimentaria y de modos de vida. Eh, pero los cambios en ese régimen bimodal que puede seguir funcionando, van a ir ampliando, insisto, las sequías, las lluvias y pueden hacer inviable muchas cosas. Piensen ustedes que el café va a resultar afectado en muchas regiones de Colombia sensiblemente porque los periodos de floración y de cosecha ya no van a coincidir con los periodos de pluviosidad y calor que venían de los años anteriores. La federación tiene unos modelos muy importantes y hay un proyecto cuyos resultados insto a que leamos en términos de la capacidad adaptativa del sector cafetero al cambio climático. Pero el cambio climático tiene otra particularidad y es que se expresa de manera muy diferente en una cuenca que va de sur a norte que en una que va de oriente a occidente y puede puede ser muy distinto en una vereda o en otra. Entonces, el mapa del clima en el país y en cualquier territorio va a cambiar drásticamente en los próximos años y con él el mapa geológico o por lo menos el mapa del relieve, el mapa hidrológico y por supuesto que el mapa ecológico, agroecológico y cultural, porque estamos hablando de 50 años. Todos los que van a vivir este periodo de cambios drásticos en el clima ya nacieron y pues necesitamos es que estén atentos a reaccionar para adaptarse a lo que ya es inevitable. Lamentablemente, el cambio climático ya lo único que podemos hacer es desacelerar un poco su intensidad, pero el mundo ya cambió, ya no hay reversa y tal vez eh, es un mensaje mm, drástico, pero hay que acostumbrarse y a nuestros hijos, a nuestras hijas, hay que decirles, miren, el mundo que están ustedes comenzando a vivir nunca existió para los seres humanos. Ustedes están siendo pioneros en términos de los millones de años, porque las condiciones eh, físicas, biológicas del planeta nunca las habíamos vivido antes. Mejor dicho, la nueva humanidad ya nació. Sí, A nosotros en Conciudadanía nos preocupa mucho lo que leemos en los PONCAS, en los planes de ordenamiento de cuenca de la jurisdicción de Cornare, de Corantioquia y Corpourabá. En todos esos PONCAS dice que el escenario tendencial de conflictos ambientales hacia el 2032, o sea, no el 2050, allí, pasado mañana, digamos, si los conflictos ambientales siguen como están, tendremos un escenario de conflictos mucho más profundos. Y este es complejo, este valle de lágrimas, que es el valle de la Urrá, ya no cabe en este valle y se expande increíblemente por el oriente y el suroeste, haciendo unas transformaciones tremendas en lo rural. La hidroenergía en Antioquia seguirá creciendo. En el suroeste, por lo menos, está previsto embalsar al río Cauca en 2 nuevas partes a su paso por Antioquia, ¿no? Como si Hidroituango no fuera poco. El tema de la minería, pues de la minería de oro, Antioquia es el mayor productor y está en proceso Jericó. Entonces, no tenemos muchas razones para ser optimistas sobre los conflictos ambientales en Antioquia y sobre todo su gestión. Nos preocupan mucho que no hay espacios formales, democráticos, institucionales, para que esos conflictos socioambientales se gestionen. Nos preocupa mucho que se impongan los violentos donde hay actores ilegales, que en la informalidad los más fuertes se impongan sobre las comunidades locales y que en la ausencia de instrumentos para gestionar los conflictos y en la medida en que no hay un criterio de gestión ambiental con, digamos, criterio de prevención de conflictos, pues nos preocupa mucho ese escenario. Brigitte, yo tengo una última pregunta y es, Brigitte, ¿dónde merca? ¿Y qué hay
en su nevera, ¿qué hay de la cuenca? Aquí en Bogotá, donde yo estoy ubicado. Sí, en Ah, su bueno, nevera. sí, sí, sí. Bueno, a ver, nosotros mercamos muchos productos de los páramos circundantes de Bogotá, producidos por comunidades campesinas, por neorurales, por cooperativas, asociaciones, y en tiendas de barrio. Mercamos, digamos, las cosas que no son nativas, la papaya de tierra caliente, el aguacate, en pequeñas tiendas de barrio que siguen siendo fundamentales, digamos, en el aprovisionamiento familiar, y sobre todo en la pandemia. Ahora hay un criterio de, digamos, de distribución al máximo de nuestra capacidad adquisitiva entre los amigos y los vecinos del barrio. Vivimos en un barrio muy, muy tradicional y entonces ese es un ejercicio que hacemos. Complementamos con compras en grandes superficies, sí, productos de limpieza y todo, pero como eso no es la pregunta de la comida, eh, pero digamos la carne, esos productos vienen de carnicerías locales, o en algunos casos de procesos en los que confiamos plenamente, de pesca responsable. Eso no es nada fácil, digamos, no es nada fácil garantizar todas esas cosas. Y yo tengo el debate ahora y conmigo misma sobre el origen de la carne que consumimos nosotros, porque yo defiendo la capacidad regenerativa de los sistemas silvopastoriles. Por ejemplo, si logramos recuperar muchos de los suelos degradados por malas ganaderías en Colombia, tendríamos la posibilidad de seguir disfrutando del consumo de carne que ha sido también tradicional en el país, y ayudar a la regeneración, insisto, de muchos territorios. Pero es muy difícil. Yo voy a la carnicería y pregunto de dónde es esa carne y la señora me dice, de Corabastos, de la central de Abastos. Digo, pero ¿y de la central de Abastos? Cuando usted va, le puede preguntar y le dice, ¿de dónde? Y me dice, no, pues no dan razón, del llano, del Tolima, de cualquier parte. Entonces, la posibilidad de trazar muchas de los ingredientes de nuestra cocina es difícil, pero es un ejercicio consciente, la pregunta no es rara. Es que, pues como salvar la casa común empieza por casa, y ser coherente es tan difícil. Esa pregunta me parecía muy importante y sobre todo porque nosotros encontramos que las mujeres son las que mejor cuidan. Eh, entonces, por eso quería hacerle la pregunta por la nevera. ¿Qué hay de Claro. la cuenca? Ya está. Nosotros ya con esto vamos cerrando esta conversación. Víctor Gaviria va a entrar nuevamente al chat para hacer un cierre. Y Brigitte, imagínate que a Víctor Gaviria le dieron el escudo de Antioquia. Yo no sé si fue ayer o hoy, le dieron el escudo de Antioquia como un reconocimiento a su historia, a su aporte, digamos, a la cultura antioqueña, a la labor que hace como director de cine o que ha hecho en sus películas, a la labor que ha hecho con el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, ahora con el Festival de Cine de Jardín, a lo que está haciendo con la Cinemateca en Medellín. Entonces, le acaban de hacer un merecido reconocimiento y yo lo quiero felicitar. Agradecerle a Brigitte por este espacio, por esta conversación. Muchísimas gracias. Y a Víctor también por la invitación y nuevamente felicitarlo. Muchas gracias. Pues me uno a las felicitaciones, Víctor, realmente muy, muy merecido. Víctor debe encender el micrófono. Muchachos, Brigitte, gracias por verdad, por cerrar este evento académico. Nelson, gracias por llevarlo también. Qué conversación a veces azarosa. Quedamos un poco con los pelos de punta. Pero yo creo que todos estamos felices también de lo que eres tú, de tenerte en el país, pensando, digámoslo, el cambio climático en el país, en el mundo y también la diversidad de género. Tú eres un símbolo realmente
como persona nos cuestionas inmediatamente todo nuestro ser de género, sexual y demás, y además nos ayudas a pensar y gracias, ojalá que todavía volverte a ver en el festival. Acuérdate que querías estar en Jardín también unos días, no solamente para intervenir, sino para estar por allí. Ir a hacer el Cantando. oso en persona. La Bueno, reserva de aves. La reserva, sí, claro. pero el compromiso es vernos el año entrante, Brigitte, cualquiera sea el tema, para que estés allá con nosotros y para que pues estés un poco de mirando y disfrutando de Jardín. O sea que Claro que sí, queda ese Víctor. compromiso y un abrazo muy grande. Gracias por todo, y Hernán, verdad que qué conversación tan interesante, muy chévere. Voy a cerrar entonces ahora una clausura súper rápida, agradeciendo al equipo de trabajo y a nuestros patrocinadores. Nelson, la Conciudadanía, también muchas gracias por la alianza y por el patrocinio. Muy A chévere. ustedes, muchísimas gracias. Bueno, entonces, Brigitte, hablamos, un abrazo muy grande. Hasta luego, Nelson. Un gusto la conversación. Muchas gracias a ti y a Conciudadanos también. Y a toda la gente de Jardín, mis mejores deseos y que protejan su biodiversidad, que es absolutamente maravillosa. Por lo menos un añito para que yo pueda ir a caminar con mis hijas y mi familia por allá. Bienvenida, claro que sí. Bueno, entonces después de esta intervención de Brigitte, vamos a cerrar el festival. Primero un saludo especial al doctor Héctor Jaime Rendón, el alcalde, y a todo su grupo de trabajo, al consejo de Jardín. Yo quería, ustedes saben que este festival, a pesar de la pandemia, se ha logrado por el trabajo de un equipo de personas que son Antioquia Audiovisual, a nuestra gerente Adriana González, a Melissa Mira, la coordinadora general, muchas gracias, a Alejandra Morales, asistente general. En la edición del catálogo, Isabel Vargas en la edición general y corrección de estilo, de Mentes Creativas, Thais Hincapié como diagramación y diseño. En el área de comunicaciones, Sara Restrepo Rojas, coordinadora del área, Anderson Piedraíta, enlace con medios, Roilán Galeano, webmaster. El video promocional es de Juan David Restrepo Bedoya. El diseño gráfico y logo de la corporación de Mentes Creativas, Thais Hincapié. La gestión de derechos de exhibición, Iván Hernández Jaramillo. El afiche 2020, Luis Eduardo Montoya. En el área de programación cinematográfica, Osvaldo Osorio, coordinador del área. En el área académica, Simón Puerta, coordinador también del área. En el taller de formación, Corporación Trama. En el área de producción técnica y logística, Javier Jaramillo, El Grillo, coordinador técnico. Y en la competencia nacional de cortometrajes, Caleidoscopio, David Rendón, coordinador y curador, Osvaldo Osorio, Adriana Mora y Wilson Montoya, curadores, todos. Muchas gracias. Yo creo que un festival se caracteriza, digámoslo, por las formas como se maneja cada cosa, ¿cierto? Digámoslo, las películas escogidas, los invitados, también, digámoslo, la proyección técnica, digámoslo, que hemos tenido durante esta semana y todas las piezas, el afiche, el video promocional, el catálogo, todo se ha hecho con un inmenso cuidado, ustedes lo han visto, con inmenso amor. Entonces, gracias a todos ellos. Y por último, gracias a los patrocinadores. Voy a leer la lista de ellos, de todas estas empresas que, a pesar, digámoslo, de la pandemia y a pesar de estar en crisis económica, todas estas empresas nos dieron el apoyo y se dieron cuenta que el festival, el quinto festival de cine de Jardín Online era algo que tenía que hacerse y que nosotros estamos empeñados en realizarlo a pesar de las dificultades de la pandemia. Entonces, nuestros patrocinadores, la Gobernación de Antioquia, Antioquia Región Arcoíris, la Alcaldía de Jardín, Proimágenes, Cinéfagos,
Teleantioquia, un abrazo muy grande por todo el apoyo que hemos tenido con Teleantioquia. Bunes, la plataforma, ISA Intercolombia y Grupo ISA, Confenalco y su teatro en Jardín, Antioquia para verte mejor, la muestra de Confenalco, muestra de cine de Marmato, Dago García Producciones, Confama, Atalante, Rueda Sonido, que fueron los dos estudios que dieron el premio a postproducción al proyecto experimental, Bavilla Cine, el Colombo Americano de Medellín y Kinetoscopio, Gestión y Marketing del Grillo, de Javier Jaramillo, Trama, Prodiagnóstico, Con Ciudadanía, Redesur, Compás Urbano y patrocinadores jardineños. Muchas gracias a todos. Por último, quisiera decirles que ya hemos llegado al final. Esta noche vamos a tener la última película en Teleantioquia, el último largometraje a las 11:30. Vamos a emitir Te Prometo Anarquía, de Julio Hernández, el director mexicano guatemalteco. Una hermosa película a las 11:30. Y por último, decirles a todos los amigos de Jardín que están conectados o que se van a conectar después a este evento, decirles que bueno, que ya nos espera, digámoslo, nuestro 6º festival. Nos encontramos presencialmente en Jardín. Vamos a volver no sé, a conversarnos, a abrazarnos y a tener otro hermoso festival de cine, el 6º Festival de Cine de Jardín. Muchachos, muchas gracias a todos y a todas. Los espero entonces esta noche para que nos despidamos del festival viendo Te Prometo Anarquía, en la película a las 11:30 en Teleantioquia. Muchas gracias, buenas noches.